Dice Tito, capítulo 3, versículo 8, y el tema es ¿por qué hacer buenas obras? Tercera y última parte, y dice así la palabra de Dios, todos juntos. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, o sea, los cristianos, procuren ocuparse ¿en qué, hermanos? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Creo que les he mencionado esta ilustración, pero queda bien al tema que estamos compartiendo. Una ocasión un joven dice, pastor, ¿puedo ir a la discoteca y a los clubs? Claro que sí, puedes ir. Pastor, ¿puedo ir a beber y fumar? Claro que sí. Pastor, ¿puedo decir groserías y maldiciones? Claro que sí, lo puedes hacer. Pastor, ¿me puedo acostar con mi novia? Claro que sí, lo puedes hacer. Bueno, pastor, ¿qué es entonces lo que no puedo hacer? El pastor le dice, tú no puedes entrar al reino de los cielos practicando estas cosas. Amén. Recuerda, hermano y hermana, que la salvación no es tan solamente una redención o liberación del infierno, sino también una transformación de nuestra vida aquí en la tierra. Transformación. Amén. Así que, y si hemos sido transformados, nuestros frutos van a afirmar si realmente somos salvos. Amén. Cuando recibimos la salvación por gracia, ¿qué es lo que hace Dios? Él envía a su Espíritu Santo para habitar dentro de nosotros, en nuestro corazón, y es entonces que a consecuencia comenzamos a dar fruto para la gloria de Dios como evidencia de ese nuevo nacimiento que hemos recibido. Amén. Hay una congruencia entre todo esto. Pero ¿por qué hacer buenas obras? En primer lugar, de lo que hemos aprendido, son evidencia de tu salvación. En segundo lugar, glorifican al Padre, esas obras tuyas o buenas obras. En tercer lugar, hermanos, son para recibir galardones en el reino de los cielos. Esas buenas obras que tú haces como cristiano, ¿son con qué fin? Para recibir premios o galardones en el reino de los cielos. Los cristianos hacen buenas obras para ser galardonados, no para ser perdonados o salvados. Ya lo somos en Cristo, pero ahora somos galardonados. Quiero que vea en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Si vemos el contexto de ese capítulo, estamos viendo de que está hablando a cristianos redimidos, cristianos que han nacido de nuevo. Y dice el versículo 10, 2 Corintios 5, 10, porque es necesario que todos, está hablando de los cristianos, todos nosotros, porque Pablo se identifica como cristiano y lo modeló, nosotros comparezcamos ante, ¿qué cosa? El tribunal de Cristo, para que cada uno, va a ser algo individual. No es que alguien va a estar conmigo allá a mi derecha para que me defiendas, no, sino que para que cada uno reciba. Entonces, si usted va a recibir algo, significa que hizo algo según lo que haya hecho mientras. ¿Cuál es ese mientras? Mientras usted dijo, sí, Jesús, yo te recibo en mi corazón hasta que Cristo vino o hasta que usted muera. Ese es el mientras. Y dice, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, sea lo que sea. Así que el tribunal de Cristo, en primer lugar, hermanos, es para cristianos, y el juicio del gran trono blanco es para no cristianos, incrédulos. En el tribunal de Cristo eres salvo, eres cristiano, tienes la vida eterna y vas a ir al cielo, pero el juicio es para evaluar tu vida, no tu salvación, tu vida, y dependiendo de lo bueno que tú hiciste, tú vas a recibir galardones o premios de parte de Dios. Y en el juicio del gran trono blanco, eso no son para cristianos, no son salvos, y el juicio es para ¿qué? También es para evaluar tus obras. Ahí tampoco se evalúa si eres cristiano o no. Ahí ya eres incrédulo, ahí estás condenado, es el veredicto final. Pues ¿para qué estar ahí?
para evaluar tus obras. Y en base a tus obras, ¿qué va a decir Dios? Eso es lo bueno que tú hiciste. En base a esto, tú vas a recibir el grado de tu castigo en el lago de fuego. Ahora, veamos otro versículo donde Jesús habla y confirma que solo los cristianos, que son llamados también discípulos, son los únicos que van a recibir recompensa por las cosas buenas hechas mientras estaba en el cuerpo. Dice Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 41 y versículo 42. ¿Sí lo tiene? Dice la palabra: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. 42. Y cualquiera, o sea, hablando del grupo cristiano, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, imagínense, por cuanto es, a ver, no lo escucho, por cuanto es, porque arriba habla de cualquiera, pero hablando de cristianos, puede ser de mayor o menor grado, pero vemos al final que ya se especifica a lo que vemos por cuanto es discípulo. ¿Y quién es un discípulo? Un cristiano, un hijo de Dios. Dice: de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pero esa frase, por cuanto es discípulo, ¿está hablando de quién? De un cristiano, de un hijo de Dios. Y es solamente a los cristianos, cuando la palabra se refiere, ¿quiénes van a recibir galardón o premios? Solamente cristianos. Amén. Y como cristianos y como iglesia, hermanos, tenemos una bonita promesa de parte de Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, ¿qué dijo él? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según a mí me plazca, dice Dios. No, según yo quiero o según yo pueda ver. No. Según sea su obra. Así que este galardón viene de parte de lo que tú hagas. Aquí no vas a poder justificarte. Es que los hermanitos no me dejaron hacer cosas buenas. Es que mis papás no me dejaban hacer. No. Ahí no va a haber una manera de apuntarle el dedo a alguien. Aquí va a ser entre tú y Dios solamente. Y con estos versículos, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que Dios está atento a todas nuestras obras en nuestra vida mientras somos cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo. ¿De qué, hermanos? Ahí está la base. De amor que habéis mostrado hacia. Recuerden lo que compartimos hoy en la mañana, de que tú tienes que hacer las obras, pero para que realmente sean hechas o galardonadas al final de cuentas y que Dios la tome en cuenta, tienen que ser hechas en base a ¿qué? En amor, hermanos. Dice hacia su nombre, o habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que a lo que vemos aquí, que Dios no se olvida de lo que nosotros hagamos. Va a estar en su memoria, va a estar en su libro ese día cuando lleguemos a ese tribunal de Cristo. Así que con esto podemos tener la certeza de que Dios no se olvida de nuestras buenas. Ay, espera, ya Dios no se le olvide aquella vez cuando yo bajé el gatito, o aquella vez cuando llevé el pastor a comer, ¿verdad? O aquella vez cuando a mi vecino yo le corté el zacate. No, Dios no lo va a olvidar. Si vemos en la palabra, hubo muchas personas que hicieron muy buenas obras, pero a mí me llama la atención una de ellas, y es Tabita. Hechos capítulo 9, versículo 36 dice: había entonces en Jope una discípula. Recuerda la palabra esa, que al discípulo, hablando de los hijos de Dios, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba ¿en qué, hermanos? En buenas obras y en limosnas que hacía. O sea, ¿qué causaron sus buenas obras? Fíjese, tiene una repercusión no solamente en el cielo, de que un día Dios me las va a recompensar, pero también vemos de que en lo temporal, fíjese lo que sucede en versículo 39, levantándose. Entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala
donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Ve usted cómo es que la vida de una persona a través de sus obras puede impactar a muchas personas? Entonces Dios lo toma en cuenta todo eso. En toda la palabra, sobre todo el Nuevo Testamento, hermanos, Dios nos pide como hijos a vivir en santidad. ¿Y qué significa eso? Buenas obras. Amén. Así que Pablo explicó que los cristianos no solo deben de dejar de hacer cosas malas, no hagan lo malo y punto. No, él no se queda ahí. Siempre da una solución o una alternativa en sí. Y él les dice, ahora empiecen a hacer lo que es correcto. Dice lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 28, dice: el que hurtaba, le da la solución: hey, no hurte más, sino trabaje aparte, ¿verdad? Haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para a una parte tú puedes bendecir a otras personas, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se acuerda cuando hablamos de Santiago? Idos y calentaos y saciaos, pero si no les das las cosas necesarias, ¿de qué sirve? Decía Santiago. ¿Ve usted cómo es el cristiano que si tiene fe, va a mostrar su fe en sus obras? Amén. Y aquí el Señor está diciendo, mira, no robes, ponte a trabajar y con lo que ganes, dale al necesitado. Es lo que está diciendo aquí el Señor, ¿no es así? Aún tú todavía no has sido redimido, no has sido glorificado. Tú todavía no vas al cielo, lo sabemos porque aquí estás. Y no vas a ser redimido ni glorificado ¿hasta cuándo? Hasta que mueras o hasta que Cristo venga. Y cuando mueras y vayas al cielo, ¿qué va a suceder? Tú vas a ir al tribunal de Cristo. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios te va a dar recompensa en proporción a la obediencia de lo que tú hayas rendido aquí en la tierra en tu vida cristiana. Y en el tribunal de Cristo, fíjese, quiero que sepa esto, en el tribunal de Cristo no determina nuestra salvación. Ahí voy a llegar y a ver si el Señor me deja entrar al cielo. No. Eso no es posible. Así que ese asunto quedó resuelto. ¿Cuándo, hermanos? Cuando Cristo murió por nosotros. Cuando Él derramó su sangre por nuestros pecados y nosotros lo recibimos y creímos en Él, tenemos nuestra entrada al reino de los cielos. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Así que recuerde que todos nuestros pecados ya han sido perdonados, porque la palabra dice en Romanos capítulo 8 versículo 1, ninguna condenación hay para los bautistas, los mormones, los católicos, presbiterianos, pentecostés, metodistas. No, ¿qué es lo que dice la palabra? Para los que están en Cristo Jesús. Y mismo Jesús dijo en Juan capítulo 5 versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. A ver, ¿qué tiene Diosito para mí? No es lo que Él tenga, es lo que tú has decidido. El que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ya eres salvo, ya tienes la vida eterna. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¿Quién? Aquel que tiene a Cristo en su corazón. Así que, ¿y para qué vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo? Pues si ya somos salvos. ¿Cuál es el punto? Es como decir con los incrédulos, pues ¿para qué ir al tribunal de Cristo? Si el veredicto es condenación, pues ¿para qué ir? Bueno, en el gran trono blanco es para determinar el grado de tu juicio, y en el tribunal de Cristo es para determinar el grado de recompensas que tú vas a recibir. Amén. Pablo dijo en Romanos capítulo 14, versículo 10, la segunda parte del versículo 10 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. 12. De manera que cada uno, la salvación es personal. Le vamos a dar a cuenta a Dios
personalmente, hermanos. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta, dice, ¿de ustedes? No, ¿cuenta de qué? De sí, personal. Así que el tribunal de Cristo, hermanos, se refiere a un tiempo en el futuro cuando los creyentes le van a dar cuenta a Dios por sus obras. Y la advertencia es ¿para quién? ¿Para los incrédulos? No, es para cristianos. También Pablo lo repite en 2 Corintios 5:10 como lo leímos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y cada uno pues reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Pero fíjese, este examen o este juicio o este tribunal, hermanos, será un tiempo de examen con el fin de que sea de recompensa. Y un día, hermanos, Jesús, que es el juez de los jueces, nos va a juzgar de una manera individual y va a examinar nuestras obras con lujo de detalle a cada uno de nosotros. ¿Qué hicimos nosotros como cristianos con los recursos que Dios nos dio? ¿Tú le vas a dar cuenta a Dios? ¿Qué hicimos con los dones y los talentos que Dios me dio? Tú le vas a dar cuenta a Dios. Si te dio el de servicio, el de predicar, el de evangelizar y no sé cuál, y nada, ¿tú le vas a dar cuenta a Dios? ¿Obedecimos la palabra de Dios? ¿Tú le vas a dar cuenta a Dios? ¿Amamos al prójimo? ¿Tú le vas a dar cuenta a Dios? ¿Fuimos fieles? ¿Le vas a dar cuenta a Dios? ¿Nos sometimos al Espíritu Santo? ¿Le vas a dar cuenta a Dios? ¿Evangelizamos? ¿Dimos un buen testimonio? ¿Proveímos para las necesidades de los hermanos y de otros? Depende de ti. Amén. Le vas a dar cuenta a Dios de todos esos detalles. Si no logramos las oportunidades de servir al Señor, vamos a sufrir pérdida en esa recompensa, porque hay una frase donde la palabra dice, si no desmayamos. ¿Qué significa eso? Que lo que hiciste y desmayas, lo vas a perder. Y si lo hiciste y no desmayamos, vas a ser recompensado. Así que Pablo compara nuestro servicio cristiano, hermanos, con un edificio que está en construcción. Y dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, o sea, hablando de Cristo, o el cual es Jesucristo. Versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, fíjese la diferencia que hace Pablo aquí, menciona tres cosas, oro, plata y piedras preciosas. Eso está hablando de nuestras buenas obras, las cosas buenas que tú hiciste. Y luego la otra frase de, vamos a decir, de comparación, son madera, heno y hojarasca. Eso se refiere a las malas obras que nosotros pudimos hacer. Simplemente la representa en algo bonito o en algo feo. Pero nuestras obras posteriores a la salvación, cuando hemos sido salvos por Cristo Jesús, son de dos clases diferentes a lo que vemos aquí, buenas y malas. ¿Por qué? No somos perfectos. Somos humanos, cometemos faltas, pero aún Dios dice, lo malo te lo voy a quitar y lo bueno lo voy a resaltar. Luego dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta delante de su presencia, porque el día lo declarará. O sea, hablando de la luz, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él con su persona ahí lo va a revelar todo, pues por el fuego, o sea, la prueba, que estás delante del juez y con el martillo ahí, tienes que dar cuenta, es lo que está hablando así por el fuego, como un examen en sí, dice, será revelada. O sea, hablando del tribunal de Cristo, donde Jesús será el juez, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Ese examen que Dios hará, el Señor lo va a aprobar. Entonces la recompensa se distribuyen a aquellos cuyas obras resisten esa prueba. Pues lo mío fue piedras, fue perlas, o fue esto y lo otro. Ok, esto es lo que te quedó, esto va a ser tuyo. Entonces vemos, hermanos, que Él nos va a pedir que informemos o que rindamos cuenta de lo que hicimos por Jesús mientras estábamos aquí en la tierra. Y va a ser un momento serio donde
tú y él vamos a estar ahí en persona. ¿Necesario para qué? Para dar reporte de lo que hicimos. Imagínese. Oye, ¿por qué aquel día no te levantaste para ir a la iglesia? Ay, Señor, es que estaba muy cansado. No, es que el pastor se tarda mucho, ¿verdad? Pero ¿sabe qué vamos a dar cuenta a Dios? En el griego esa palabra, hermanos, de tribunal es la palabra bema. Y creo que Pablo, la cuestión de que él la puso ahí, él aprendió, bueno, aún estuvo en un lugar que era bema con una persona que lo estaba juzgando, pero era donde se sentaban los jueces para ver los juegos atléticos en los tiempos de Pablo. Y su trabajo era asegurarse, o sea, cada uno de ellos observando y viendo, de que cada concursante que estaba ahí jugando, siguiera las reglas como un tipo referee en un sentido, y luego al final, mira, este es el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, mira, aquí está tu premio. Es en sí de lo que está hablando Pablo, de este bema, donde se entregaban los premios a los ganadores. Y por eso él escribe algo semejante a esto en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio? Entonces, en ese estadio están ahí las personas concursando, pero hay un grupo de personas que está ahí observando todo, que todo se ha hecho conforme a las reglas. Dice, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Hablando de que esfuérzate para que ganes ese premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Esa es la diferencia que hace Pablo aquí? Él da una idea de lo que es el tribunal de Cristo. Entonces, el bema no es, hermanos, un lugar para reprender o para castigar a los atletas, o hablando del tribunal, a los concursantes, a los cristianos. No es para reprender o castigar, era un lugar de prueba y recompensa. De la misma manera, el bema de Cristo no será un lugar de condenación ni censura, sino un lugar para dar premios, para dar galardones. Amén. Tú puedes llegar ahí con toda una carreta de cosas. Mira, todo esto, Señor, yo hice para ti. Y pasan la carreta tal vez por los rayos del Señor, y al final pasan juntamente con el fuego y ¡fum! Nomás salió una maleta. Porque había cosas que no eran buenas, porque tal vez las hiciste por egoísmo, las hiciste para que te aplaudieran, y todo eso se deshizo y quedó nomás lo que fue íntegro, que realmente era para el Señor y por amor. Así que luego dice en 1 Corintios 3, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, dice él, sufrirá pérdida. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención de esto? Que el tribunal de Cristo, hermanos, no es un tiempo para castigar el pecado. Y quiero que escuche esto, no es un juicio a personas, sino a las obras de las personas que se están evaluando. Sino que gracias a Jesús, que Él tomó nuestro pecado y llevó nuestro castigo en la cruz para siempre. Y así lo dice Romanos 4:8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esos son los cristianos. Amén. Luego dice allí, siguiendo el versículo 15, 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que todo pensamiento, toda actitud, todo deseo, todo impulso, sentimiento, obra oculta, un pecado olvidado que hicimos, que se nos olvidó, un acto de compasión, todo aquello bueno que tú hiciste va a salir a la luz, y el Señor lo va ahí a reconocer, y el Señor lo va a juzgar y va a decir, eso sí fue bien hecho. Tú vas a recibir esta recompensa por esto. Y aunque sea malo, dice el texto que se van a quemar o van a ser deshechas esas malas obras. Pero ellos mismos, a lo que dice el versículo, vamos a ser salvos. Porque no es un juicio para si realmente eres salvo, va a ser un juicio para examinar nuestras obras. Y esto nos enseña que el tribunal de Cristo no otorga ni anula la salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación
no depende de mí, depende de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo sucede el tribunal de Cristo? ¿Al morir o en la venida de Cristo? Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. No es de que, va a poner luz en todas partes. No, está hablando de nuestra persona, de lo que hicimos. Y manifestará las intenciones. ¿Ve usted que Dios va a ver con qué intención o qué motivo lo hiciste? De los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Lo mismo cita él también en Lucas 14:13. Mas cuando hagas banquete, dice, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. ¿Sabe por qué? Dice, porque ellos, dice, no te pueden recompensar, no tienen nada que te pueden dar, pero ahí está el pero, y gloria al Señor por ese pero te será recompensado en la resurrección de los justos, que es lo mismo. Tú te mueras, o cuando Cristo venga, ahí sucede esa resurrección de los justos, o el rapto, como lo conocemos todos. Amén. Así que, al estar esperando, hermanos, al tribunal de Cristo, debemos de tener cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque todo está siendo tomado en cuenta. Amén. Todo lo que hacemos en la vida. Pero ahora estamos haciendo, o estamos aquí en la tierra, acumulando obras. Obras en las cuales un día Dios las va a examinar. Amén. Así que pidamos a Dios que podamos rendir cuentas con gozo ese día, hermanos. Y por eso nos esforzamos por servir fielmente al Señor. Y la palabra nos habla de los creyentes, porque en ese día, hermanos, ahí van a ser dados las recompensas, los premios. ¿A quiénes? A los cristianos, y van a hacer muchas cosas. Por ejemplo, nada más hablando de coronas, el Señor nos menciona en 2 de Timoteo 2:5, 2 de Timoteo 4:8, Santiago 1:12, 1 de Pedro 5:4, Apocalipsis 2:10, y menciona varias coronas. Por ejemplo, la corona incorruptible, o sea, para el cristiano que se guardó de los placeres de la carne. La corona de gozo, para el cristiano que multiplicó su fe a que otros conocieran de Jesús. También la corona de gloria, que son para los pastores que sirven al Señor con todo su corazón. Y aparte también la corona de justicia, que son para los creyentes que aman la venida del Señor. Y aparte también la corona de vida, para los que aman la venida del Señor. Y va a haber otras cosas más. Todos estos son recompensas y galardones. Y si vemos en la palabra, cuando el Señor se dirige a la iglesia de Filadelfia, ahí en el Apocalipsis, ¿sabe qué le dicen en Apocalipsis 3:11? Hay una frase que resalta ahí: para que ninguno tome tu corona. ¿Qué significa eso? Que alguien puede tomar mi corona si yo desmayo, si yo me aparto del Señor. Amén. Para que ninguno tome tu corona. Y sabemos que la salvación no se pierde, pero las recompensas sí se pueden perder. Eso ya de otorgarlas y retenerlas depende de nosotros, no de Dios. La salvación depende de Dios, pero las recompensas dependen de nosotros, si es que no desmayamos. Y como cristianos esperamos que las palabras de Mateo 25:21 podamos escucharlas un día, hermanos. Imagínense escuchar estas palabras de Jesús personalmente en Mateo 25:21. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Fíjese nomás, qué interesante que aunque usted haga un poquito, pero es lo mejor que usted puede hacer por el Señor, ¿qué hace Dios? No, yo lo voy a aumentar. Es como si usted dice: yo trabajé con un 10%, ¿y qué va a hacer Dios? Yo te lo voy a convertir en un 100%, para que mejor me entienda. Porque dice: sobre poco has sido fiel. No dice: sobre poco te pondré. ¿Ve usted eso? La gracia de Dios, hermanos. No lo merecemos, pero aún Dios: mira, hiciste esto, yo te voy a dar más por lo que tú hiciste. Así que en parte es por lo que nosotros hicimos, pero gran parte es por la gracia de Dios. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y dice más adelante el versículo 34,
ahí mismo Mateo 25, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ve usted aquí, hermanos, cómo es que si tú realmente tienes fe, habrá obras. Y él aquí se enfocó ¿en qué? En las obras, porque él sabía que si hay buenas obras, pues hay fe. Me diste, a lo que vemos aquí, me diste tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tú estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. ¿Ve usted? Así que en espera, hermanos, del tribunal de Cristo, ¿con qué eliges tú construir para ese día? ¿Con qué material tú vas a construir? Esta es la pregunta. ¿Va a ser con oro, plata y piedras preciosas? Que son materiales duraderos, que aguantan el fuego. Esas son tus buenas obras. ¿O vas a hacerlo con madera, heno y hojarasca? Son cosas que no resisten el fuego. O sea, que no son buenas obras, por decir así. Entonces, tú decides con qué material construir. No depende de Dios, depende de mí. Primero los Corintios 15:58, todos conocemos ese versículo. Así que, hermanos, amados míos, estad firmes y ¿qué más? Constantes. Porque si no eres constante, ¿qué va a pasar? Vas a desmayar. Y si vas a desmayar, vas a perder tu regalo. ¿Culpa de Dios? No, culpa de mí. Y luego dice, creciendo. No dice crece una vez por todas y listo. No. Creciendo. Nunca vamos a dejar de crecer mientras estemos aquí en la tierra siendo cristianos. Creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios te va a recompensar. Si Él no quisiera hacerlo, estaríamos bien. Con el hecho de tan solo entrar al cielo, yo creo que es el mejor pago, la mejor recompensa, el mejor premio que yo pueda recibir de parte de Él. Es lo mejor ese regalo, hermanos. Pero ya de lo demás, ya depende de mí, depende del Señor. Así que debemos pensar, hermanos, en el tribunal de Cristo para meditar en la manera en que cómo vamos a vivir en el presente. ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Cómo la vas a desarrollar? Y al final va a depender no de Dios sino de ti, qué es lo que vas a recibir. Aquí no vas a poder culpar a Dios ni a la gente, a nadie, porque todo va a depender de ti. Para que al agradar al Señor sea nuestra prioridad. Que todo lo que hagamos nosotros hoy en el tiempo que estemos aquí en la tierra va a repercutir o va a afectar en ese juicio lo que tú hagas. Amén. Una ocasión, un cristiano que escasamente iba a la iglesia, era mesero, porque iba una vez al mes a la iglesia. No le gustaba diezmar, no le gustaba ofrendar, y a veces como que amaba o no amaba a los hermanos, y no le gustaba tampoco evangelizar, y aparte no le gustaba tampoco servir en la iglesia. Pero él recibió al Señor y estuvo muy cortito el tiempo de su salvación, no alcanzó a crecer mucho. Y bueno, pues llegó el día donde él se muere y al final se va al cielo por la pura gracia de Dios. Y ahí lo recibe Pedro en la puerta, pásale, ¿verdad? Y al final dice, le apunta hacia el ángel Gabriel y va así. Es una ilustración, nada más pensar que va a suceder así, nada más para que tenga una idea de lo que pueda pasar, para que esté preparado. Lo dirige al ángel Gabriel y él te va a indicar qué es lo que vas a hacer. Ok, no, pues está bueno. El hermano ahí emocionado y de que, gloria a Dios, aquí estoy en el cielo y pues ahora sí quiero que me enseñe pues mi nuevo hogar. El Señor dijo que Él iba a venir un día en Juan 14 y nos iba a las casas, las moradas eternas. Yo quiero conocer mi hogar. Y ahí estaba emocionado y se pregunta, bueno, ¿cómo será? ¿Será una mansión de lujo con puertas de perla y un palacio? Y wow. Y pues como quiera en el cielo, pues no va a haber pobreza. Así que voy a estar de lujo aquí. No, pues se lo lleva el ángel Gabriel, lo sube en su hombro, vámonos, y se lo lleva. Y van pasando por encima, wow, mira, ese palacio bellísimo, columnas de oro, adornado con diamantes, digno de un rey. El hombre y ahí el hermano emocionadísimo le pregunta, oye, Gabriel, ¿aquí voy a vivir yo? No, dice, vamos más adelante, ¿verdad?
Luego más adelante en el camino había otra casa muy hermosa, muy bonita ahí, con jardín, con una pequeña fuente hermosa ahí cerca del mar de cristal, y pensó, wow, esta casa debe de estar bien cómoda. Y le pregunta al ángel, ¿aquí es donde voy a vivir? No, dice, espérame tantito, vamos más adelante. Ya el hermano medio se estaba ahí decepcionando, siguió, y más adelante ahí estaba mirando una casita pequeñita. Y parecía como que no sé si era un cuarto o 2 cuartos que tenía, pero dice él, como quiera, está habitable. ¿Es esa mi casa? No, tranquilo, no te desesperes. Más adelante siguieron su camino y más adelante estaba allá, vieron una casita de lodo y varas y solo un cuartito con una cocina de leña pequeñita, y ya medio asustado. Oyes, ¿a poco es ahí? No, tranquilo, más adelante. Ya el hermano estaba muy preocupado, y al final de la calle de oro, se acabó la calle de oro. Siguió un camino de tierra, ¿verdad? Y al poco espacio por allá se divisaba y una casita con 4 palos. El techo era de ramas sin paredes y el piso solamente era de piedra. No me digas que ahí voy a vivir. Y el ángel Gabriel le dice, sí, esta es tu casa. Con las pocas obras que hiciste y con las poquititas ofrenditas que mandaste, esto fue lo que nos alcanzó.